¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a la quinta unidad titulada Magnetismo. Esta será la primera cápsula con el tema campo magnético. Bien, ¿qué vamos a aprender? Primero que nada, definir el campo magnético, comprender el concepto fundamental del campo magnético como magnitud vectorial, es decir, es un vector, y conocer sus unidades de medida en sistema internacional. Identificar las fuentes magnéticas, reconocer las principales fuentes que generan campos magnéticos, corrientes eléctricas, cargas en movimiento e imanes permanentes. Aplicar las fórmulas y resolver problemas prácticos. ¿Ok? ¿Qué es el campo magnético? El campo magnético es una magnitud vectorial, es un vector. Este describe la influencia, es un vector porque tiene módulo, dirección y sentido. Describe la influencia magnética presente en cualquier punto en el espacio. Esta influencia se manifiesta cuando una carga eléctrica en movimiento o una corriente eléctrica interactúa con dicho campo. Al ser una magnitud vectorial, el campo magnético posee tanto magnitud como dirección específica en cada punto del espacio. Su representación visual más común son las líneas de campo magnético que nos permiten visualizar tanto su dirección como su intensidad relativa. El campo magnético se representa universalmente con la letra B, la B mayúscula, en la nomenclatura científica internacional. La unidad en el sistema internacional es el Tesla, con una T. La unidad fundamental del campo magnético en el sistema internacional es el Tesla. Equivalencia. Un Tesla equivale a un Newton por amperio metro, relacionando fuerza, corriente y distancia. ¿Cuáles son las fuentes del campo magnético? Corrientes eléctricas. Cuando cargas eléctricas se mueven de manera organizada, forman una corriente eléctrica. Estas generan automáticamente un campo magnético en el espacio circundante. Esta es la base del funcionamiento de los electroimanes y motores eléctricos. Siempre que exista un conductor y una corriente eléctrica que fluye a través de él, va a haber un campo magnético. Tienen que estar ahí siempre. La electricidad y el magnetismo siempre van juntas. Cargas en movimiento. Una partícula cargada individual que se desplaza por el espacio también produce un campo magnético. Este fenómeno es fundamental en el estudio de la física de partículas y la de dinámica electromagnética. Imanes permanentes. Los materiales ferromagnéticos con momentos magnéticos alineados crean campos magnéticos persistentes y observables. Estos imanes son esenciales en múltiples aplicaciones tecnológicas. La detección experimental del campo magnético se realiza con instrumentos de medición. Por ejemplo, las brújulas. Estas detectan la dirección del campo magnético mediante la orientación de agujas magnetizadas. Magnetómetros, instrumentos precisos que miden la magnitud del campo magnético. Sondas Hall, dispositivos electrónicos que aprovechan el efecto Hall para cuantificar campos magnéticos. La detección experimental es crucial para verificar las predicciones teóricas y calibrar equipos científicos e industriales. El campo magnético de un conductor recto. Uno de los casos más fundamentales es el campo magnético generado por un conductor recto e infinito que transporta corriente eléctrica. Este caso presenta una geometría simple, pero conceptualmente rica. La simetría circular de este problema hace que el campo tenga la misma magnitud a una distancia r dada y esté dirigido tangencialmente alrededor del conductor, formando círculos concéntricos. La fórmula para un conductor recto es la magnitud del campo magnético es igual a la permeabilidad del vacío que multiplica la corriente dividido 2 veces pi por la distancia r. Bien, en la parte inferior tenemos la tabla con las variables. BR en unidades teslas, recuerden, es la magnitud del campo magnético a una distancia r. Mu, la unidad de medida es teslas metro sobre área. Esta es la permeabilidad del vacío, 4 veces pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre área. La corriente medida en amperes es la corriente eléctrica y R medida en metros es la distancia radial perpendicular al conductor. Dependencia lineal con la corriente. El campo magnético es directamente proporcional a la corriente. A mayor corriente, mayor campo magnético. ¿Sí? Es directamente proporcional. Si uno aumenta, el otro también. Dependencia inversa con la distancia. El campo disminuye inversamente con la distancia, es decir, a mayor distancia, menor campo magnético. Y simetría circular. La geometría del problema genera líneas de campo concéntricas circulares alrededor del conductor. Ejemplo, un conductor recto. Veamos, el problema nos dice calcular el campo magnético a una distancia de 0.05 metros, es decir, 5 centímetros,
de un conductor que transporta una corriente de 2 amperes. Identificamos la fórmula, ya la tenemos ahí. Sustituimos los valores. ¿Cuál es la permeabilidad? 4 veces pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre área. La intensidad, 2 amperes. Y la distancia, 0,05 metros. Simplemente tenemos que sustituir los valores dentro de la fórmula. Te invito a que lo hagas y encuentres el resultado. Pausa el video, toma tu calculadora y acuérdate que tienes que tener las fórmulas porque se te va a facilitar en los quizzes. ¿Ok? Bien, para solucionar el ejemplo, sustituyes los valores en la fórmula. 4 veces pi por 10 a la menos 7 que multiplica a 2 dividido sobre 2 veces pi que multiplica a 0,05. Bien, sabemos, ahí nos está diciendo 4 entre 2, pues nos da 2. Pi con pi se eliminan. ¿Ok? Nos da 1, pero a la hora de multiplicarlos por 1, pues es 2. Entonces, 2 por 10 a la menos 7 por 2 amperes dividiendo entre 0,05. ¿Ok? Esto nos da un total de 4 por 10 a la menos 7 sobre 0,05. Realizamos el cálculo, 4 por 10 a la menos 7 entre 5 por 10 a la menos 2 y bien, obtenemos el resultado final, que será 8 por 10 a la menos 5 teslas o bien 8 microteslas. Bien, seguimos. El campo magnético en una espira circular. Una espiral circular de corriente genera un campo magnético con características geométricas únicas. En el centro de la espira, todas las contribuciones de los diferentes segmentos de corriente se suman constructivamente. Esta configuración es fundamental en el diseño de bobinas, inductores y otros dispositivos electromagnéticos utilizados en la industria y en la investigación. La dirección del campo en el centro de la espira es perpendicular al plano que contiene la corriente siguiendo la regla de la mano derecha. La fórmula será la siguiente: el campo magnético será igual a la permeabilidad del vacío por la corriente dividido 2 veces el radio de la espira. ¿Okay? Características: proporcionalidad directa. El campo crece literalmente con la intensidad de corriente. Dependencia inversa del radio. A mayor radio, menor campo magnético en el centro. Factor geométrico. La constante 2 en el denominador refleja la geometría circular específica y simplicidad matemática. Comparado con otros puntos de la espira, el centro ofrece el cálculo más directo. ¿Okay? Anota la fórmula. Bien, hagamos el problema. Determinar el campo magnético en el centro de una espira circular de radio R igual a 0,10 metros que transporta una corriente I de 1 ampere. Este tipo de cálculo es esencial para el diseño de bobinas en transformadores, motores y generadores eléctricos. Bien, ahí están los datos del problema. Radio es igual a 0,10 metros, la corriente a 1 amperio y, bueno, la permeabilidad es una constante, ya te la sabes, 4 veces pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre área. Te invito a que pauses el video y realices el ejercicio. ¿Ok? Lo primerito, pues hay que sustituir los valores. ¿Cuánto vale mu? Es esa m, con ese subíndice 0, esta que está aquí. ¿Cuánto vale mu? 4 veces pi por 10 a la menos 7. ¿Recuerdas los datos del problema? Nos decía 1 amperio. Aquí está 1 amperio. Dividido 2 veces el radio. Bueno, pues ahí está. 2 por 10, por 0,10. ¿Ok? Sustituimos los valores. Ahora tenemos 4 veces pi por 10 a la menos 7 por 0,10. Se realiza la operación y bueno, el resultado son 6,28 microteslas. Dirección del campo magnético. Aquí tenemos la regla de la mano derecha. ¿Ok? Será con tu mano derecha. Para un conductor, perdón, para un conductor recto, coloque el pulgar en la dirección de la corriente. Los dedos que envuelven el conductor indican el sentido magnético de la corriente. Si la corriente va hacia allá, este es el sentido de la corriente. Si la corriente va para arriba, este es el sentido del campo magnético. ¿Ok? Alrededor de un conductor recto, las líneas de campo forman circunferencias concéntricas. La dirección es siempre tangencial a estas circunferencias. En una espira circular, el campo en el eje tiene dirección perpendicular al plano de la corriente, determinada por el sentido de circulación.
¿Ok? Propiedades de las líneas de campo. Estas tienen características fundamentales. Las líneas de campo magnético poseen propiedades únicas que las distinguen de otro tipo de campos vectoriales. Tienen líneas cerradas, no tienen punto de inicio ni final, formando siempre bucles continuos, es decir, salen y entran, ¿ok? Y regresan. No se cortan, dos líneas de campo nunca se intersectan en el espacio. Tienen densidad proporcional. La concentración de líneas indica la intensidad del campo magnético. Ausencia de monopolos. No existen cargas magnéticas aisladas conocidas. Esta última propiedad es fundamental. Mientras que las líneas del campo eléctrico comienzan y terminan en cargas, las líneas magnéticas son siempre cerradas. Bien, ahora vamos a ver los cálculos o la fórmula para un conductor contra una espira. ¿Cuáles son las diferencias? Bien, en un conductor recto infinito, el campo decrece a razón de uno sobre r, es decir, uno sobre la distancia. Tiene líneas circulares concéntricas, simetría cilíndrica y campo tangencial. Mientras que en la espira circular, el campo independiente de posición en el centro tiene campo axial en el centro, tiene simetría de revolución y geometría más compleja fuera de su centro. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones de los campos magnéticos? Motores eléctricos. Los principios del campo magnético de espiras y conductores son fundamentales en el funcionamiento de motores eléctricos, donde las bobinas interactúan con campos magnéticos que generan movimientos rotatorios. En transformadores, los transformadores utilizan bobinas circulares para transferir energía eléctrica entre circuitos, aprovechando los campos magnéticos variables para inducir corrientes en devanados secundarios. Y resonancia magnética. Los equipos de resonancia magnética emplean bobinas superconductoras que generan campos magnéticos intensos y uniformes, esenciales para la obtención de imágenes médicas de alta calidad. Bien, ahora te invito a que realices el siguiente problema. Una línea de transmisión eléctrica transporta 500 amperes de corriente. Calcula el campo magnético a 2 metros de distancia y compara este con el valor magnético terrestre. ¿Cómo lo vas a hacer? Identifica qué fórmula vas a aplicar, sustituye los valores numéricos, realiza los cálculos paso a paso, compara el resultado con el campo terrestre y reflexiona sobre las implicaciones prácticas. Bien, estimados estudiantes, con esto concluimos esta primera cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.